Hola, bienvenido a Inglés para Principiantes. Para principiantes, empecemos desde cero y lleguemos hasta el C1. Vamos a darla con todo y que nuestro futuro esté lleno de oportunidades. Si tienes alguna duda de esta lección, déjala en los comentarios. Es hora de que tu futuro cambie, de que tome un nuevo rumbo. ¡Empecemos! Welcome back, hey new students! In this opportunity we are going to talk about present simple. This time we are going to compare do against be. Bienvenidos estudiantes de GNU. En esta oportunidad vamos a seguir hablando al respecto del presente simple. En esta oportunidad vamos a comparar el do contra el be. Tenemos estos dos verbos auxiliares que ¿cómo diferenciar cuándo utilizar el uno del otro? Bueno, este video lo que va a hacer es darte un pequeño tip para que aprendas a diferenciar realmente cuándo debemos utilizar el do, cuándo debemos utilizar el be, etc. Además vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña review de el do y el be en general. Antes de empezar, por supuesto, tenemos que esclarecer un pequeño tema y es ¿qué es el verbo to be y cuál es el verbo do? Bueno, el do como tal no maneja ningún significado, recordemos, y solo se utiliza en la forma negativa y pregunta. Mientras tanto, el verbo to be hace referencia al significado de ser o estar y estamos hablando del presente simple, solo del presente simple. Cuando hablamos del presente simple también tenemos que esclarecer, ¿no? ¿Para qué se usa el presente simple? Muy sencillo, se utiliza para hábitos y rutinas. I play soccer every day, yo juego fútbol todos los días. O también para hechos generales o verdades absolutas. Por ejemplo, el cielo es azul, the sky is blue, el cielo es azul. O también podemos usarlo para las instrucciones. Sin embargo, las instrucciones es un poco más para momentos específicos, no es tan general. Bien, entonces bueno, esos son los temas generales. Vamos a empezar con una pequeña review de lo que sería el auxiliar do. De esta manera podemos, como general, intentar comprender un poco más rápido lo que sería todas las formas de usar el verbo do como auxiliar. Bien, primero tenemos la forma positiva. Están apareciendo dos ejemplos en este momento en pantalla que nos dicen I like my jacket y también tenemos she likes my jacket. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La persona. Recordemos, el primero dice I, yo, a mí me gusta mi chaqueta. Mientras que en la otra oración, ella, she, likes, le gusta my jacket, mi chaqueta. Bien, ¿cuál es la diferencia real? Bueno, muy sencilla, ambas significan lo mismo. Sin embargo, al like se le agrega una S en tercera persona. ¿Qué es la tercera persona? Sería él o ella, he, she. Y aparte de esto también sería todo lo que serían televisores, computadores, mesas, personas, perros, gatos, animales, lugares. Todo lo que sea externo también es una tercera persona. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender primero en la forma positiva. Que en este caso la tercera persona se le agrega una S o una ES o una IS dependiendo el tipo de verbo, que pues eso ya lo explicamos en la clase correspondiente. Perfecto, ahora vamos a seguir con la parte negativa. ¿Cómo haríamos una frase negativa en presente simple con el do? Bueno, el do lo hacemos muy sencillo. You don't want me here. Tú no me quieres acá. You don't want me here. Tú no me quieres acá. Ahora tenemos otra que es en tercera persona. ¿Cuál es la diferencia? He doesn't love you. Ella no te ama. Es real, pero esa es la frase más específica que podemos utilizar y es muy común, por ejemplo, ver ese tipo de acciones. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los verbos? Primero tenemos los verbos want en la primera oración, que es querer, y love, que es amar en la segunda. Bien, lo que estamos haciendo es agregar entonces el auxiliar do o does dependiendo de lo que se necesite. En este momento en pantalla está apareciendo también cómo se conjuga. I do, you do, she does, he does, we do, they do. Esa es la manera en la cual se conjuga y es la forma en la que vamos a utilizar. ¿Cómo sabemos que es negativa? Porque se agrega not, not, not. Recordemos que se puede decir tanto you do not o you don't. Es un poco más de tema de práctica, es un tema más de qué tan fluido quieres ser al momento de expresarte. Por eso utilizamos usualmente las contracciones. Perfecto. Ahora,
Cuando hablamos de la última opción de pregunta, bueno, a la última opción de frases que podemos hacer, estamos hablando de las preguntas. ¿Y cómo realizamos las preguntas? Muy sencillo. Siempre que usamos una pregunta, tenemos que enviar nuestro auxiliar al comienzo de la oración. Por esto, entonces, ¿cómo quedaría? Do they paint it? Ellos lo pintaron. O también podemos decir, does the dog run away? El perro huyó. Entonces, muy importante el que tenemos dos ejemplos. Primero tenemos con el do y luego con el does. ¿Por qué se utiliza de esta manera? El do porque va acompañado de they. Ellos lo pintaron. El they siempre va con do. Ahora, en la otra opción, y sí me gustaría agregar esto como un paréntesis, ¿por qué agrego un the dog? El perro, the dog. Cuando hablamos del perro, recordemos que también es tercera persona, por eso se utiliza el does. Pero ¿por qué es tercera persona un perro? Porque no está dentro de una conversación entre yo y la otra persona. Un perro es externo a la conversación, por lo tanto es tercera persona. Perfecto. Entonces, esa es la manera en la que vamos a utilizar. Pequeña review, primera persona, en la forma afirmativa agregamos la S en la tercera persona. En forma negativa agregamos not y utilizamos el do o el does dependiendo de lo que necesitemos. Y en forma de pregunta vamos a hacer exactamente lo mismo que en negación. Simplemente no agregamos el not y lo enviamos al beginning, al comienzo de la oración. Do they paint it? Does the dog run away? Perfecto, ahora vamos a ir un poco con el tema del verbo to be, que es uno de los verbos más comunes y realmente el más común en el idioma del inglés, el primer verbo que todos deberíamos aprender. El verbo to be, recordemos, decía, es ser o estar. Y tenemos las tres estructuras gramaticales, tenemos en afirmativo, negativo y pregunta. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo, estamos hablando de que en forma be utilizamos, por ejemplo, positivo, you are terrible. You are terrible. Tú eres terrible. Pero también podemos usar en primera persona. I am sleepy. Yo estoy somnoliento. Yo estoy adormilado. Esa es la manera más correcta de decirlo. Entonces, I am sleepy. You are terrible. ¿Y cómo sería en tercera persona? He is slow. He is slow. Él es lento. Ahora, ¿cuál es el verbo to be en todo eso? Porque pues nosotros conocemos el verbo to be de esta forma. La B y la E. El verbo to be, recordemos que se conjuga de la siguiente manera, teniendo como I am, you are, he is, she is, we are, they are. De esta forma estamos conjugando el verbo to be y es como lo estamos viendo en los ejemplos. Perfecto, esta es la manera en la cual lo estamos usando. Ahora, vamos con la forma negativa. You aren't smart. He isn't stupid. Bien, ¿qué dice las dos frases? La primera nos dice, tú no eres inteligente. Y la segunda nos dice, él es, en este caso, estúpido. Acá vemos dos cosas. Primordialmente el uso de la negación. Recordemos, siempre que hacemos una frase en negativo, simplemente debemos agregar not. En este caso también tenemos las contracciones en esta parte, que sería am not, you are not, you aren't, she is not, she isn't. Perfecto. Y también tenemos un factor muy importante, que es que estamos viendo dos formas de hablar. Podemos decir que tú no eres inteligente, o también podemos decir que tú no eres idiota. Bien, esos son dos antónimos. Y me gustaría decir también el porqué de la importancia de los antónimos. Los antónimos van a ayudarnos mucho con el vocabulario, ya que de una vez estamos relacionando no solamente una palabra con su significado, sino que estamos cogiendo una palabra, la comparamos con otra y las enlazamos. Entonces ya conocemos mucho más sencillo los vocabularios en antónimos. Es un pequeño tip que también quería agregar en esta clase para que vayamos aprendiendo un poco más nuestro vocabulario. Bien, vamos al último. ¿Cómo sería la forma de pregunta? Muy sencillo, en todas las preguntas enviamos nuestro auxiliar al comienzo de la oración. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, ¿Is Carlos in home? ¿Is Carlos in home? ¿Está Carlos en casa? De esta manera se pone el auxiliar is al comienzo de la oración y el resto se deja igual. Vamos a hacer lo mismo con la forma de primera persona. Am I right? ¿Estoy en lo correcto? Am I right? Am I right? La pronunciación siempre hacia arriba. Am I right?
De tal manera que el am, que sería el verbo to be, queda al comienzo de la oración. Perfecto, esa es la forma en la que usamos el verbo to be, tanto en positivo, negativo o pregunta. Todo correcto. Ahora, ¿cuál es la cuestión más importante acá y la razón del video? ¿Cómo diferenciar entre el verbo do y el verbo to be? Muy sencillo. Cuando vemos un verbo en la oración que no es el verbo to be, entonces utilizamos el do. El do o el das, dependiendo de lo que necesitemos la oración. Si no vemos ningún otro verbo, si no conocemos otro verbo en la oración, utilizamos el verbo to be. ¿Por qué? Recordemos que el verbo to be está en una pelea constante y no se quiere ver en una misma oración con ningún otro tipo de verbo. Por lo tanto, el verbo to be ya tiene su propio significado. Yo soy. Entonces no podemos decir, por ejemplo, yo soy juego fútbol. No, suena extraño. O yo juego fútbol o yo soy y una cualidad. Bien, entonces la diferencia real o cómo diferenciarlo es muy sencillo. Siempre que veamos un verbo en una oración, entonces en ese caso tenemos que utilizar o el do o el das en forma negativa o pregunta si es necesario, o agregar la s en caso de que se necesite en forma afirmativa. Y por supuesto, si no vemos ningún tipo de verbo, sino que vemos por ejemplo millonario o terrible o inteligente o algún tipo de característica, en general sustantivos, entonces en ese caso sí es necesario agregar el verbo to be. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, con mucho gusto ponlos en los comentarios o en la plataforma. Put it on the comments or in the platform and we will help you. Y nosotros te ayudaremos. Eso ha sido todo por esta clase. Espero que te haya gustado y por supuesto nos vemos en el próximo video. ¿Se acabó? Sí. Se acabó. Es hora de que pongas tu duda aquí en la caja de comentarios. Suscríbete para que tengas acceso a nuestro grupo privado de Facebook, en donde recibirás material de apoyo, clases en vivo, quizzes y exámenes por cada una de las lecciones. ¿Qué tal el regalo que estamos dando? Prepárate, el mundo está lleno de oportunidades. La siguiente lección aquí.